No sé si está el doctor Tony Caruño. Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Y le damos pase por unos 25 minutos. Conocemos de su amplia experiencia y le agradecemos desde Perú. Y después Julio Díaz va a tener 25 minutos y vamos a hacer 25 minutos de preguntas y respuestas. Adelante, profesor. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le voy a pedir un favor entonces. ¿Me puedes, cuando vaya como 20 minutos, avisarme que ya el tiempo se me está pasando? Porque son 25 minutos, patadas 5 minutos de aviso. Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla. Es para mí un gran placer estar con ustedes acá en la noche. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que, si se quiere, es un poquito controversial porque tiene que ver mucho con la industria, con el avance de la tecnología quirúrgica. No siempre los avances son lo mejor para incorporarlos en la práctica clínica. Pero bueno, vamos a ver cómo el morcelador y el estereoscópico se comporta con respecto al receptor. Una cosita aquí me están dando, cada vez que se introduce a alguien, me pide que lo admita. ¿Cómo podemos hacer para que eso lo tengo que hacer yo? No, yo me encargo. Quien nos estaba apoyando. Sí. Ok. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. No tengo ningún conflicto financiero con la empresa, ni mucho menos, aunque aquí se van a nombrar productos de la empresa. Entiendo una pregunta que lamentablemente no nos podemos ver, pero esta parte es como un poquito interactiva, pero no los puedo ver. Me imagino que algunos de ustedes todavía practican la obstetricia, ¿no? Todavía atienden parto, ya estén cesárea y esas cosas, ¿cierto? Entonces, sí, para los que... Voy a comenzar presentando un caso. Una paciente de 34 años, 2 gestas, una para con un embarazo de 39 semanas, tiene una cesárea anterior, desea parto vaginal ahorita en este segundo embarazo, todo su control prenatal está normal, todo ha sido normal, y ya tiene 39 semanas y un día. Entonces ustedes vienen y le piden una rayos X para ver la presentación del feto. Entonces, eso hubiese estado bien si estuviéramos en el año 1963. Pero la tecnología obviamente ha avanzado y ya ahorita tenemos cosas que son mucho mejores y debemos incorporarlas y debemos salir de la edad de piedra. Y básicamente eso es lo que está pasando en la endoscopía. Muchas veces nos quedamos en la edad de piedra y aquí vemos cómo la evolución del ser humano, vean como el Homo hysteroscopicus está siempre por detrás del Homo laparoscopicus, porque los histeroscopistas como quedamos siempre detrás de los laparoscopistas. Cuando vamos a una conferencia, ustedes se dan cuenta, el 90% de las conferencias son de laparoscopía, endometriosis y cosas de esas, y dejan la histeroscopía para el último día, en la última sala después de la fiesta. Y en la evolución de la histeroscopía vemos cómo va avanzando también y vemos que lo último que se ha inventado en cuanto a instrumentales quirúrgicos de histeroscopía son los morceladores histeroscópicos. Pero como siempre, algunos estamos muy ocupados para adoptar tecnología moderna y nos quedamos usando con lo que estamos acostumbrados y no siempre es lo mejor. Pero básicamente esto es lo que ha pasado. Esta es una histeroscopia en el 1999. No se veía nada, el medio de distensión era gas, ahí era más adivinar que otra cosa, y con la tecnología moderna, esto es una histeroscopia del día de hoy, con una imagen en 4D, la claridad y el detalle
de lo que se puede ver ahorita y lo que se puede hacer con histeroscopia en el cambio de los últimos 10 años ha sido increíble. Y como dije, lo último que salió fue el morcelador. Y ahora sí, los procedimientos intrauterinos se convirtieron en un videojuego. La sencillez y la seguridad de estos instrumentos es increíble. Ya no hay cosas flotando por ahí por todo el útero. Es sumamente sencillo realizar estos procedimientos. Entonces, cuando estaba preparando esta charla, hay una palabra en inglés que gimmick. Gimmick significa un truco o algo que está inventado solamente para captar la atención desde el punto de vista de publicidad y mercadeo. Eso es un gimmick en inglés. Entonces, la laparoscopía, en marzo de 1992, el doctor Roy Pickett publicó en la revista Obstetricia y Ginecología. Esta es la revista más importante de ginecología y obstetricia en los Estados Unidos. Publicó en el 1992 el jefe editorial de esta revista que la laparoscopía era un gimmick, que no servía, que era solo publicidad y que eso no era bueno. Y luego en el 2010, 18 años después, se vio obligado a publicar el mismo editorial diciendo: señores, disculpen, me equivoqué, la laparoscopía sí es la manera como hay que operar y yo estaba equivocado hace 18 años cuando dije que eso era un gimmick, que eso era algo solamente para publicidad. Eso pasó con la laparoscopía. La cirugía robótica. El robot como tal la tecnología robótica fue aprobada para el uso en humanos en ginecología en el año 2005. Esta línea morada acá es el porcentaje de histerectomías que se hacen cada año en los Estados Unidos por vía robótica. Esta es la vía abdominal y esta es la vía laparoscópica, la verde. Vean cómo a pasar del tiempo, desde el 2001 hacia el 2013, la histerectomía abdominal ha bajado, que ahorita se hace casi que el 24% solo de la histerectomía se hacen por ruta abdominal. Pero miren la robótica, de 2005 al 2013, en menos de 10 años del robot estar disponible, la modalidad número 1, la mayor cantidad de histerectomías en los Estados Unidos se hacen con el robot, 36%. Y eso en menos de 10 años. Una tecnología muy buena que aquí está aprobado. Todo el mundo la está usando. Es la manera que más se hace en histerectomía en los Estados Unidos. Pero aquí están los estudios, por supuesto. La publicación. ¿No? Que cirugía robótica es un gimmick. Otra vez. Entonces, la cirugía histeroscópica. Bien, ahorita sale el morcelador histeroscópico. Y por supuesto, lo adivinaron. Hasta aquí está la publicación diciendo que el morcelador histeroscópico es un gimmick, un marketing image, una imagen solamente para marketing que no sirve. Cometemos el mismo error una y otra vez, ya lo cometimos con la laparoscopía, ahorita con la histeroscopía, con la cirugía robótica, ahorita vamos con la histeroscopía. No sé por qué motivo siempre los avances de tecnología son recibidos con una resistencia tal que es difícil de entender. Esto es una miomectomía resectoscópica ideal. Cuando tú vas haciendo tu resección del mioma, los chips, los fragmentos del mioma vuelan lejos del campo quirúrgico. Ahí se ve, todo se ve bien, no sangra nada. Miren cómo las partículas se desaparecen prácticamente del campo, y hasta que se haga la resección completa del fibroma sin ningún problema. Esta es la miomectomía perfecta que uno ve en un video de YouTube. Pero esta es la realidad. Esto es una resección de un mioma con un resectoscopio. No se ve nada. Los chips se meten en el canal y no se ve. Voy sacando y me llevo un pedazo del orificio cervical interno también, sin darme cuenta. Ahí está.
hay un montón de burbujas, sangre, no se entiende nada. Esta es la miomectomía receptoscópica de verdad, la que pasa todos los días en la sala de operación. El receptoscopio es un instrumento de cuidado. Esto lo íbamos a usar para hacer una biopsia con el receptoscopio. Tienen identificado ahí el área donde van a biopsiar. Bueno, aquí está, esta es la parte. Y en lo que hacen la biopsia no solamente se traen la parte del endometrio, sino que resecan el completo espesor del útero, de la pared uterina. Otra complicación es aquí usando el receptoscopio. Aquí están viendo, esto pareciera que fueran asas intestinales, se ve amarillo, es el peritoneo. Y aquí estamos viendo con un receptoscopio. Esto es una histeroscopía, esto no es una laparoscopía, yo se los prometo. En lo que van echando hacia atrás el receptoscopio, ahí ya como que están entrando dentro de la cavidad uterina. Se ve obviamente esto es una perforación. No sé qué es lo que están tratando de explorar ahí con el histeroscopio, con el receptoscopio. Total que el doctor acá se retrae un poquito hacia atrás, se entra de nuevo en el útero y con el receptoscopio sigue resecando un poco más todavía del área que ya estaba perforada, hasta que alguien le dice que haga una laparoscopia y esto es lo que encontraron. Mira el tamaño de la perforación. Entonces el receptoscopio es un instrumento peligroso. Yo voy a contar una historia bien interesante. A Albert Einstein, en el 1935 le dieron un premio honoris causa de doctor en ciencias en la Universidad de Harvard. Entonces, todo el que le daban ese premio de honoris causa tenía el honor de escribir las preguntas que iban a ser usadas en el examen final de la gente que se graduara el siguiente año. Entonces le dijeron a Einstein, si usted se ganó el doctorado, tiene el honor de escribir las preguntas para la graduación de la próxima clase. Ahora escriba las preguntas, nos las trae dentro de un mes. Albert Einstein dice, sí, como no, yo lo voy a hacer. Se va a la casa, al día siguiente le trae las preguntas. El jurado lee las preguntas y se da cuenta que son exactamente las mismas preguntas que se hicieron 5 años atrás. Entonces el jurado le dice, señora Einstein, yo entiendo que usted se ganó esto y nos trajo las preguntas, pero usted no puede hacer exactamente las mismas preguntas que ya preguntamos hace 5 años atrás. Usted tiene que hacer sus propias preguntas nuevas. No, vaya a la casa y haga sus preguntas nuevas. Y el doctor Einstein le dice, no, sí, yo sé que esas son las mismas preguntas que se hicieron hace 5 años, pero claro que sí las podemos volver a hacer, porque las preguntas son las mismas, pero las respuestas han cambiado. Porque el avance de la ciencia hace que el mismo problema tenga una solución distinta. Y eso es lo que nos pasa con la histeroscopía en este caso. El fibroma, el pólipo, las adherencias, sigue siendo el mismo problema, pero la solución es distinta. Ya no usamos el viejo receptoscopio. Ahorita tenemos el morcelador uterino, que es una innovación tecnológica. Entonces, comencemos con el programa. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo llamamos un morcelador histeroscópico, lo llamamos un sistema de obtención de tejido, que es el Hysteroscopic Tissue Removal System, que es como se dice en inglés. Es un shaver, lo llamamos la solución de todos mis problemas. No sé cómo podemos llamar al morcelador. El doctor Saridogan, que es un editor de esta revista Fact, Use and Vision de Obstetricia y Ginecología, que es básicamente la revista de la Sociedad Europea de Obstetricia y Ginecología, escribió un editorial diciendo, bueno, nosotros debemos dejar de llamar a los morceladores histeroscópicos morcelador, porque ellos no morcelan, ellos aspiran y afeitan. Y eso es importante diferenciarlo para diferenciarlo del morcelador laparoscópico que creó todos los problemas que sabemos que fueron creados. Esto lo pongo aquí solamente. El doctor Mario Franchini publicó este artículo donde él revisó absolutamente todos los
morseadores histeroscópicos, una publicación que hicimos juntos con él. Y básicamente en el mercado hay 4, está el MyoSure, está el de Ologic y está el TrueClear de Medtronic, que son los grandes 2 morseadores. Luego hay otro que es Sinfion y otro de compañías más pequeñas, pero MyoSure y TrueClear son los más grandes. Y aquí están las características de cada uno de ellos. Yo les recomiendo que busquen este artículo porque los describe absolutamente todos. Pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que nos justifica si vamos a usar o no el morseador? Bueno, la primera publicación de morseador uterino fue en el 2005. Y el doctor Mark Hansen Manuel se robó la idea de los ortopedistas que usaban el morseador para tratar los meniscos y la artroscopia. Entonces, él lo usó para hacer cirugía intrauterina, para remover pólipos y fibromas, y él se dio cuenta que el tiempo quirúrgico lo redujo en pólipos de 30 minutos que se hacían con tijerita a 8 minutos con el morseador, y los fibromas de 42 minutos con el receptor a 16 minutos con el morseador histeroscópico. Entonces él se dio cuenta y publicó, miren, el morseador histeroscópico, primera publicación de todas, es más rápido, es más fácil de usar, hay menos complicaciones y es igualito de efectivo. Y entonces le criticaron, bueno, pero ¿cómo dices tú que es más fácil de aprender? Y él hizo este estudio de curva de aprendizaje que me parece un estudio muy inteligente, la manera como elaboraron el estudio. Ellos cogieron un grupo de residentes y a los profesores que inspeccionaban a los residentes. Se dieron cuenta que con el receptor aquí está en rojo, en esta línea sólida, y el morseador en la línea esta de rayitas. Esto es el tiempo quirúrgico. Vean que para cualquier volumen de tamaño de la patología, el tiempo quirúrgico siempre fue mayor con el receptor que con el morseador. Y entonces ellos agarraron y le preguntaron a los residentes, ¿ustedes cómo se sentían haciendo el procedimiento? ¿Cuál consideraron que fuera más fácil? Y la gran mayoría, la gran mayoría de los residentes dijo, no, es mucho más fácil con el morseador. Es aquí la línea negra. Que ellos se sentían mucho más cómodos haciendo eso. Pero entonces la parte interesante de este estudio es, eso fue lo que dijeron los residentes, que se sentían mejor y les parecía que lo hacían mejor con el morseador que con el receptor. Me agarraron y le preguntaron a los profesores, mire, lo que está diciendo el residente es verdad, él se veía más cómodo haciéndolo con el morseador que con el receptor. Igualito, los profesores dijeron sí, los residentes hicieron el procedimiento mucho mejor, mucho más rápido, mucho más efectivo usando el morseador. Y así es como comprobaron que la curva de aprendizaje era mucho más lenta, mucho más rápida con el morseador que con el receptor. Luego comenzaron a salir las revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas comprobaron que tanto la eficacia definida como la capacidad de resolver la patología de un 100%. O sea, si hay un fibroma, sacar el fibroma 100%, si hay un pólipo, sacar el pólipo 100% desde la base y todo. Pero la eficacia era mucho mayor cuando se usaba el morseador y el tiempo quirúrgico era menor. O sea, el procedimiento se hacía más rápido y mucho más efectivamente con el morseador que con el receptoscopio. Y la razón principal era esta, el número de inserciones. Ustedes saben que con el morseador uno introduce el morseador una vez y ahí te quedas y no lo sacas más hasta que la patología está completamente resecada, porque no hay chips, todo se absorbe. A diferencia con el receptoscopio, que a la medida que uno va sacando la patología, tienes que sacar esos fragmentos que están flotando ahí dentro de la cavidad uterina, si no, no te dejan ver nada. Entonces el número de inserciones es mucho menor. Básicamente con el morseador es una sola vez. Y todos sabemos que una vez que saquemos el histeroscopio, cuando uno vuelve a entrar, la visión nunca es la misma. Eso lo sabemos todos. Luego siguieron saliendo más revisiones sistemáticas, que igual todas corroboraban lo mismo. Los procedimientos son más cortos, el déficit de fluido es menor, porque obviamente es un procedimiento que se hace mucho más rápido, hay menos chance de resección incompleta de la patología cuando se usa el morseador, y la menor cantidad de inserciones del instrumento dentro del útero. Igual sigue saliendo acá nuevas publicaciones, esto para polipectomías,
para miomectomías, cuando el mioma son tipo 0 y 1 y para retención de restos ovulares, el morcelador fue mucho mejor que el resector. Estos son puros trabajos que están demostrando eso. Fíjense que las complicaciones con el morcelador eran mucho menores que con el resectoscopio, la recurrencia de los pólipos también menor, el tiempo quirúrgico menor y el déficit de fluidos mucho menor con el morcelador que con el estereoscopio. Y estos son estudios randomizados que están bien hechos. Acá publicamos con el doctor Casadillo el Visual DNC, que es el nuevo concepto de una dilatación y curetaje, pero bajo visión directa. Básicamente es esto, se introduce el morcelador y se va haciendo la resección como si fuera un curetaje, pero bajo visión directa. Esto es básicamente un curetaje sin estar a ciegas, pues, enfocando el morcelador donde está la patología. Porque es importante la calidad de la muestra. Fíjense, recuerden que el morcelador no usa energía térmica, es solo energía mecánica. Entonces cuando produce fragmentos de tejido, entonces cuando uno le da al patólogo un fragmento de tejido, esta es la analogía. Cuando uno le da al patólogo un fragmento de tejido es esto, que cuando le das todo el tejido deshecho y le estás preguntando, dime qué es lo que estás viendo ahí, obviamente el patólogo va a tener mucha más facilidad de identificar qué tejido está viendo si uno le da fragmentos de tejido grande, a que si le das puros fragmentos pequeñitos. Esta es la analogía del rompecabezas y esta sería la analogía de la patología. Esto es lo que un patólogo ve si uno le entrega un pedazo de tejido grande, y esto es lo que un patólogo ve si uno le entrega un montón de tejido fragmentado. Porque los artefactos de patología... ¿Cuánto me falta? 5 minutos, pero... Ok, ya vamos rápido. Los artefactos de la patología son sangrado que oscurece la patología, hay daño térmico. Este efecto telescópico es interesante. Cuando uno hace curetaje, que va haciendo cureta, el tejido se va enrollando dentro de sí mismo y causa este efecto telescópico, que también es un artefacto. Y el machacado, cuando se le entrega un fragmento muy fragmentado al patólogo que no logra ver, es como cuando hacemos con el rompecabezas. ¿Cómo prevenimos eso? Biopsia bajo visión directa, tratar de entregar muestras de tejido grande. Un concepto importante que quiero dejar de esta charla es, cuando ustedes vean un área sospechosa de cáncer, cojan una biopsia directamente y mándenla aparte, manden ese pedacito de biopsia aparte y luego hacen el curetaje, hagan lo que vayan a hacer y luego manden eso como una segunda muestra, para que la parte patológica no se le pierda dentro del resto del tejido al patólogo. Eso es importante. Eviten el uso de energía térmica, porque pasa como cuando uno hace un lip de cuello, que los bordes de la muestra se queman y el patólogo no lo puede ver. Igualito pasa cuando se usa el resectoscopio para hacer biopsia. Y una comunicación directa con el patólogo es importante. Los morceladores no usan energía, y esto era muy importante que lo publicamos cuando el famoso COVID, que no se podía usar energía porque no se hacían burbujas y eso, el morcelador era mejor porque no había burbujas. Los morceladores sí tienen ciertas limitaciones. Y uno es el sangrado. Obviamente no podemos coagular porque no hay energía térmica. Entonces, sobre todo para la retención de restos, que no voy a tocar mucho este tema, pero cuando la retención de restos, que el morcelador es ideal para ellos, son muy vasculares, es preferible no usarlo porque el morcelador no permite coagular así como estoy coagulando con el receptor en este caso. Para los fibromas, cuando los fibromas son tipo 2 o tipo 3, que hay que ir dentro del miometrio para sacarlos, los morceladores no son muy buenos. Si los fibromas son duros y son calcificados, tampoco puede. Los fúngicos, que son mucho más difíciles de enuclear con el morcelador. Y cuando los fibromas tienen más de 4 centímetros, yo creo que los morceladores no son el instrumento ideal. Las complicaciones son menores, pero las complicaciones siempre pueden pasar. Incluso fíjense que han habido muertes en pacientes que se han tratado con el morcelador. O sea, no crean que es una cosa
sumamente segura y que no van a haber complicaciones. Sí, tienen que saberlo usar. Entonces, ¿debemos abandonar el uso del receptoscopio y favorecer el morcelador? No, lo que tenemos es que ver cuáles son las ventajas de cada uno de ellas, las ventajas del receptoscopio y las ventajas del morcelador, y elegir el instrumento para la patología que estamos viendo. Entonces, la pregunta, ¿ha el morcelador histeroscópico reemplazado el receptoscopio y está el receptoscopio obsoleto? No lo sé. Las razones son múltiples. Básicamente en Norteamérica, Centro y Sudamérica y Europa es donde yo conozco. Les voy a explicar qué es lo que está pasando. Y básicamente la razón son económicas. Una analogía que se puede hacer es cuando salió el NovaSure para la ablación endometrial. ¿Qué pasó con la ablación receptoscópica? El NovaSure vendió más de 3 millones de unidades desde el 2001 al 2018, y la ablación receptoscópica en los Estados Unidos prácticamente es inexistente. Y lo mismo va a pasar con el morcelador y el receptoscopio. En la Universidad de Miami, pero esto es una observación mía personal, el receptoscopio se usa en menos del 10% de los casos. El 90% de los casos se usa con el morcelador. Y entonces, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos que están matando el receptoscopio? Uno, el morcelador utolino produce más o menos los mismos resultados con una curva de aprendizaje menor. La complejidad de enseñar cirugía receptoscópica a los residentes hace que los residentes no aprendan a usar el receptoscopio, y hay unos incentivos económicos que la industria está empujando para que se usen cosas de dispositivos desechables de monouso como el morcelador. Entonces, el receptoscopio en los Estados Unidos, en mi opinión, va a desaparecer. No pronto, pero va a desaparecer. En los Estados Unidos los costos son asumidos con un poco más de facilidad que el resto del mundo. Hay falta de entrenamiento, no hay gente que sepa usar el receptoscopio que pueda enseñar el receptoscopio a los residentes en el futuro. Entonces, el futuro es la necesidad de entrenar residentes de una manera rápida, porque los residentes tienen solamente 4 años de residencia para aprender obstetricia, robótica, cirugía, todo. Ellos quieren cosas que sean fáciles de aprender a utilizar, seguros y efectivos. Entonces, los residentes de hoy en día no se van a graduar sabiendo usar el receptoscopio. No lo saben usar al final cuando ya se gradúan, pero sí van a saber usar el morcelador. Entonces, ¿qué es lo que van a usar ellos después cuando salgan a su práctica? Lo que saben usar es el morcelador, y así es como el receptoscopio va a desaparecer. Y para ser claro, los morceladores histeroscópicos permiten resolver la gran mayoría de los casos. La patología compleja es rara, va a seguir existiendo. Entonces el arte de la cirugía receptoscópica va a estar limitado solamente para un pequeño grupo de expertos que va a trabajar en centros universitarios de excelencia, y ya, el morcelador no va a ser para todo el mundo. Entonces, ¿es el receptoscopio una especie en extinción, así como se extinguió el águila bola ese aquí en los Estados Unidos, o el osito oso polar, que está en extinción? Probablemente sí. Vamos a perder el arte de la cirugía receptoscópica, así como se perdió el arte del forceps, así como se perdió el arte de los partos podálicos por vía vaginal. No lo sé, es lo más probable. Lo ideal es esto, y ya con esto concluyo. Fíjense, por ejemplo, esto es un caso de cáncer de endometrial. Entonces, esto es un grupo de Italia, en Roma. Ellos usan el receptoscopio para sacar la parte gruesa de la patología, y usan el morcelador para ir a la parte cornual, la parte delicada. Entonces, el morcelador básicamente es un complemento. El futuro es un morcelador que cabe a través del canal del Betocchi. Y entonces ahí sí, los pólipos, todo se puede hacer en el consultorio. Fíjense que la resección, un minuto de resección, el fluid déficit es prácticamente nada. Y por aquí dice el dolor, miren el dolor de las pacientes, del 1 al 5, 1. Entonces, estos son morceladores que se van a usar en el consultorio, igualito el morcelador, pero entra por el canal del Betocchi de 5 frames. Hay que tener cuidado, como siempre, no abusen de la patología. Hay gente que está usando los morceladores, que si para ectópicos, la cicatriz cesárea, para sectos, para dismórficos. No, las indicaciones están bien claras. Definitivamente los morceladores son mejores en las manos no expertas que no saben usar el receptoscopio, obviamente, pero eso es el 80-90% de la patología.
Cuando uno tiene pólipos grandes, el morcelador definitivamente es más fácil de usar que el receptoscopio. Para miomas tipo 0 y tipo 1 de pequeño tamaño son ideales. Para la retención de restos, cuando hay poca vascularización, también es el instrumento ideal. Cuando tienes patología localizada en áreas de difícil acceso como los cornos, y cuando necesitamos proteger el endometrio de daño térmico circundante. Definitivamente son peores que el receptoscopio para pólipos pequeños. En este caso no hay que usar un morcelador, con tijerita y pinzas tenemos para este tipo de patologías, fibromas de tipo 2 o tipo 3 o fibromas calcificados, o cuando se va a hacer el manejo del cáncer de endometrio, el manejo conservador, que hay que resecar parte del miometrio. Entonces, en conclusión, los morceladores uterinos han llegado para reemplazar el viejo receptoscopio y debemos incorporarlo a nuestra práctica clínica, pero yo creo que una mejor última lámina sería: los morceladores de telescopio han llegado para complementar el uso del receptoscopio y debemos incorporar a nuestra práctica clínica. El receptoscopio siempre lo debemos saber usar, y los expertos sabrán que hay patologías que no pueden ser cubiertas con el morcelador. Y con esto concluyo. Discúlpenme si me pasé unos minutos. Déjenme dejar de compartir la pantalla, y si tienen alguna pregunta se puede hacer ahora. Con mucho gusto estoy a la orden para contestar alguna pregunta. Hay alguien con la mano levantada. José Luis. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Pero es que un placer tenerte por acá. No, el placer es mío. Gracias por invitarme. Sí, bueno Tony, mira, yo tenía varias preguntas que te quería hacer. Primero, ¿cuánto es el costo de la hojilla que se utiliza cada vez que se utiliza el equipo del shaver o el morcelador? Porque entiendo que esa es una hojilla que no es reusable y que resulta que se puede utilizar para una sola intervención y que luego hay que descartarla. Sí. Primero, el shaver, que es el de Storz, no sé si ustedes lo saben, no está aprobado por la FDA en los Estados Unidos. O sea que el shaver no existe aquí. Es el Hologic, el MyoSure y el TrueClear de Medtronic. Los costos varían dependiendo de los contratos que se tengan con el distribuidor. Y obviamente, como siempre, dependiendo del volumen que compre, ese tipo de cosas. Yo no sé mucho porque como yo soy un empleado de la universidad, a mí me lo dan y ya, yo no tengo que lidiar con eso. Pero tengo entendido que el costo es alrededor de $250 por instrumento. Sí, más o menos. Yo hice la pregunta en el Congreso en el Congreso Mundial, y las casas comerciales nos hablaban alrededor de $400, $500, claro, comprando uno. Como tú dices, eso puede variar obviamente, porque no es el mismo costo en cuanto a una universidad que cualquier otro, depende del volumen de la compra, ¿no? Y tiene diversos precios. Yo trabajo con Hologic, en la universidad tienen el MyoSure. Entonces el Light es más económico, claro. El XL es el más caro, y luego está el Rich, que está entre los dos en cuanto al precio. Claro. Y la otra cosa, y esto aquí entre nosotros a los suramericanos, han tratado de reesterilizarlo, no se puede. Ok, o sea que no se puede reesterilizar porque definitivamente es una sola paciente. Sí, no es como el armónico, que bueno, es para uno solo, pero tú sabes, aquí no se puede. Perfecto. Y la otra pregunta que te quería hacer, que tal vez está un poco fuera de este lugar, pero que sí es importante, porque resulta que yo creo que una de las funciones también es tratar de promover la histeroscopía oficinal, que acá en Perú tal vez le falta un poquito todavía para desarrollarse. Es que me pareció muy interesante la conclusión que tú mencionabas, donde decías que hay cada instrumento para cada patología. Es decir, nosotros como histeroscopistas somos como unos sastres que debemos de
de confeccionar el traje correcto para la patología correcta, es decir, utilizar el instrumental correcto para la patología correcta. ¿Y por qué te lo digo? Porque hay un porcentaje importante de las patologías que se pueden tratar en el consultorio con el set de Betoki, cuando son pólipos pequeños, sináicas pequeñas, extracción de DU, etcétera, etcétera. Y obviamente que cuando son patologías mucho más complejas, como es el caso de miomas grandes, miomas tipo 1, 2, etcétera, etcétera, pues definitivamente entre el resectoscopio y el morcelador, como pues las ventajas son importantes, ¿no? Pero también para recalcar la importancia que tiene la histeroscopía en el consultorio para poder tratar la gran mayoría de las patologías que vemos a nivel de la cavidad endometrial. Exacto, fíjate que el morcelador ese que cabe a través de un canal de 5 frames, del canal de Betoki. Cuando uno tiene esas pacientes que están haciendo en el consultorio y tienen 3, 4 pólipos, claro, ahí te vas a tirar por lo menos unos 20, 25 minutos sacando pólipos. Sí, como no. Y es muy, o sea, la paciente, por más buena paciente que sea, después que tiene 15, 20 minutos con las piernas ahí abiertas, es difícil de tolerarlo. No, sí, completamente. Sí, entonces los procedimientos en oficina primero tienen que tratar de mantenerse a nivel del endometrio, ¿no? Si nos metemos hacia el miometrio es cuando comienza a doler. Y lo otro tiene que ser un procedimiento rápido. Cuando ya te estás tardando más de 20 minutos, 25 minutos, por más buena paciente que sea, comienza a hacer un procedimiento un poquito incómodo. Entonces, ese morcelador, cuando tiene esos que son 2, 3, 4 biomas o de base ancha, que uno se tarda un poquito más, con ese morcelador lo hace en el consultorio sin ningún problema. Yo creo que eso sí va a cambiar, eso sí va a ser un game changer. Así como el mini resectoscopio vino a rescatar el resectoscopio, porque el mini resectoscopio que ya no necesita dilatar. Completamente de acuerdo. Sí, y ya lo puede usar en el consultorio y eso. Este morcelador con el canal de 5 frames se ve prometedor. Bueno, esperemos que llegue entonces para que lo podamos utilizar por acá. Muchísimas gracias, Tony. No, vale, un placer como siempre, espero verlos por allá algún día. Y ya estamos a la orden aquí en la Universidad de Miami. Cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí les dejé mi email. Con mucho gusto, a la orden por estos lados. Ponente el doctor Julio Víctor Díaz Pinillos. El tema es manejo histeroscópico de los productos retenidos de la concepción. La gran pregunta es, ¿aún tiene lugar realizar dilatación y curetaje? Invitamos al doctor Julio Díaz Pinillos. El doctor Julio Díaz Pinillos es graduado en ginecología y obstetricia e infertilidad de la Universidad de País 5. Es miembro board de la International Society in Vitro Fertilization, past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad, past president de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica y es director médico de NACER, un centro de reproducción humana de México. Adelante, Julio. Gracias, Fernando. Gracias a la Sociedad Peruana de Endoscopía por la invitación a hablar de este tema de casos de lesión de tejido trofoblástico en la cavidad. Es un tema que vemos con no mucha frecuencia, pero sí existe, pero sí tiene grandes consecuencias en el tratamiento a veces, ¿no? La detección de tejido trofoblástico puede ser en dos eventualidades, puede ser, bueno, se define como restos placentarios o trofoblásticos post-parto o post un aborto, ya sea espontáneo o incompleto, tejido que queda en la cavidad uterina, ¿no? La incidencia está más o menos calculada entre un 0.5 a 1% de todos los casos. La patogénesis realmente se dice que puede ser en caso de parto debido a un acretismo placentario, pero no siempre lo que vemos. Hay muchas veces que tenemos restos placentarios sin haber acretismo, y a veces la formación de pólipos de placenta en el límite de la zona de función entre el endometrio y el miometrio. Los síntomas son variados y va a depender de la cantidad de tejido que quede, de la vascularización que tenga y el tiempo que esté retenido. El síntoma más común va a ser el sangrado uterino,
y muchas veces asociado a veces con un resto de pues, el dolor o llegar hasta la infección pélvica, ¿no? Causando fiebre o otros malestares. El diagnóstico realmente, el mejor diagnóstico es por ecografía, pero muchas veces no es definitivo la ecografía. La ecografía te da una imagen, la cual te hace sospechar, y el cuadro clínico que viene como de un parto o un aborto, primero hace 6, 7, 8 semanas, que te define el diagnóstico, ¿no? La ecografía precisa la masa que ves, puede poner un Doppler y ver si está vascularizado o no, y ver si hay una degeneración, o algunas veces, cuando está más avanzado, ya saber clasificaciones, lo que es la metaplasia ósea por restos trofoblásticos, ¿no? Y lo importante ver también es cómo está la penetración entre la zona endometrial y miometrial, ¿no? Pero realmente el gold estándar es la histeroscopía. La histeroscopía es lo que te permite ver, diagnosticar y tratar, y actualmente en un solo tiempo. Entonces, la histeroscopía es considerada el gold estándar. Pero es importante, antes de hacer la histeroscopía, también la ecografía te ayuda bastante, porque hay una correlación ecográfica y histeroscópica, y sobre todo te puede orientar en el tratamiento. Hay unas imágenes ecográficas donde están acá arriba, en la izquierda, ves una masa, ¿no?, hipericogénica, y con cuadro clínico te hace sospechar que es un resto trofoblástico. En la imagen de abajo ves esta masa mayor, ya un poco más entrando al miometrio. En la imagen superior derecha ves otra imagen que no es muy definitiva, ¿no? Entonces te hace sospechar, y con el Doppler tú ves si está vascularizado o no. Pero es la ecografía, la histeroscopía, la que te ayuda bastante en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento, ¿no? En la histeroscopía, ¿qué vas a ver? Lo que vas a ver va a depender del tiempo que haya la retención, y sobre todo si está vascularizado, si está en involución, si hay tejido necrótico, ¿de acuerdo? Y eso define el tratamiento a seguir. Hay una clasificación, esta es la clasificación de Gutenberg, que es la de Luis Alonso, y que define el resto trofolástico o placentario en 4 tipos: grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Y básicamente la clasificación está basada en el grado de infiltración y el grado de infiltración sanguínea de los vasos en ese tejido, o del tejido hacia el endometrio o al miometrio, o viceversa, ¿no? Todo esto depende de la vascularidad, ¿no? Y hay una muy buena correlación entre la ecografía y la histeroscopía. El grado 0 es la lesión dentro de la cavidad uterina. Pueden ver acá donde no hay realmente una estructura, un resto. El grado 1 ves que realmente define el tejido trofoblástico. El grado 2 es tejido trofoblástico con un poco de vascularización. Y el grado 3, que es el más severo, es el tejido trofoblástico y con una vascularización muy importante que penetra en el miometrio. Acá está viendo la correlación: en el lado izquierdo la ecografía, en el lado derecho la histeroscopía, y vamos a ir por las imágenes A con A. Ves en la ecografía una imagen hipergogénica, no vascularizada, y cuando haces la histeroscopía, ¿qué encuentras? Encuentras una masa blanquecina sin vascularización. El tipo B, que es el lado derecho superior, es tejido ya con aspecto trofoblástico y se confirma a la histeroscopía. El grado C, van a ver que ya hay vascularización, que se ve que este tejido trofoblástico está hipervascularizado. Y el grado D, vas a ver que este tejido, la irrigación va a penetrar en el miometrio. Entonces ahí es importante hacer la diferenciación, porque de repente puede ser también que haya un problema vascular, puede ser un problema de anastomosis, y el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Entonces, según tu clasificación, tú ya puedes saber si puedes tratar a esta paciente en consultorio, o si requiere ir a hacer operaciones, y si vas a hacer operaciones, si puedes hacerlo con simplemente un histeroscopio, o Tony Carmiño acaba de hablar del rocelador, o si requiere probablemente de una resección, un histeroscopio con energía bipolar o monopolar, en caso de ser un sangrado importante para hacer la coagulación, ¿no? Entonces te ayuda en el diagnóstico y definir el tipo de tratamiento que puedes dar a la paciente, ¿no? No tenía video, hoy día justo el video que va a ver ahora es una paciente que he hecho en consultorio esta mañana, y mostraré lo que tengo en el consultorio, ¿no?
Y aquí están viendo la misma clasificación y ven, la diferencia está en el grado de vascularización, qué tan profundo está a nivel endometrio, ¿no? Grado 0 no está vascularizado, grado 1 apenas vascularizado, grado 2 o C se vasculariza todo el tejido folástico, y grado C o 3 ya penetra en el miometrio, ¿no? El tratamiento clásico cuando hay restos es lo que todos hacemos, primero es el misoprostol como primera alternativa, y muchas veces asociada a lo que es legrado uterino. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema, y yo creo que ahorita quiero entrar en el tema, si debemos realmente, porque la pregunta, la invitación de la charla era si debemos continuar haciendo legrados o no se hacen legrados en esos casos, ¿no? O en muchos casos de cirugía intrauterina. El tratamiento más convencional que hacemos acá en Perú y en muchas partes del mundo sigue siendo el legrado uterino a ciegas. O sea, usted toma un procedimiento donde hay un resto, ya sea por el postparto o post-legrado uterino por aborto espontáneo o provocado, y entras a ciegas a limpiar el tejido. Y como tú vas a limpiar lo que quieres dejar es la cavidad limpia, puesto que ya un resto, vas a limpiar la cavidad. Pero al momento de limpiar la cavidad hay un problema, porque realmente tu legrado puede ser muy abrasivo, muy fuerte, y que tú vas a dañar el endometrio que está, o sea, no vas directamente a la lesión, vas a llevar la lesión al tejido y sobre todo puedes dañar el endometrio. Y eso puede dejar que sea incompleto nuevamente el procedimiento, o si no también dejar zonas cruentas, y ahí vienen las adherencias. De una paciente que viene por fertilidad, que está en busca de embarazo, tuvo una pérdida, le haces un legrado a ciegas y acaba con un Asherman donde realmente estás limitando casi de forma definitiva su fertilidad cultural. Pero es lo que estamos haciendo. Bueno, hay un trabajo a hacer. Ahorita he visto la charla de Tony, que es efectivamente el mocelador es el fin, ¿no? O se está llegando al fin del cistoscopio y el mocelador del futuro. Puede ser, pero ¿cuál es nuestra realidad realmente? Creo que vemos actualmente nosotros que estamos realmente a nivel nacional de una carencia de hacer una cirugía intrauterina, ¿de acuerdo? Mínimamente invasiva. O sea, y es un trabajo que hay que hacer realmente, un trabajo de la sociedad, de difundir esto y de todo, ¿no? De que la histeroscopía realmente es un arma esencial en las manos de un ginecólogo, que la histeroscopía debe estar presente, pero algún día en todos los consultorios de los médicos. Así como tiene ecógrafo, tiene un colposcopio, tiene que tener un histeroscopio. Y en el momento hace un diagnóstico que no te toma más de 5 minutos de diagnóstico. Y ahí tú verás si puedes resolverlo en consultorio, que es la modalidad de ver y tratar siempre, o si ya la derivas a una cirugía o otro médico. Entonces, estamos, miren, en otros países apuntando al fin del recestoscopio, ¿de acuerdo? Y viendo lo que es el mocelador, y nosotros estamos haciendo legrados uterinos a diestra, siniestra, ¿de acuerdo? No hacer una histeroscopía de diagnóstico en consultorio. O sea, ven la diferencia. Entonces, realmente hay que ver la realidad. Entonces, hay que ver cómo se puede solucionar eso. Yo creo que hay que difundir la tecnología. Los equipos están cada vez más accesibles, están más permisibles, y realmente creo que están al alcance de todos los ginecólogos. Bueno, eso es una parte de la parte filosófica de la charla, pero... Y entonces, lo que hace es el legrado a ciegas. Donde tú tienes que realmente, con el legrado a ciegas, tu curetaje o tu legrado para que ese resto sea incompleto y la mujer vaya a tener que ir nuevamente a un tercer procedimiento. Y así es una bola de nieve. Y cuanto más procedimientos haga a ciegas, mayor riesgo de adherencias y sinecas o acabar con un Asherman. Segundo, que aumenta el daño del endometrio residual, ¿de acuerdo? Comprometiendo la fertilidad de esa paciente, ¿de acuerdo? Y hay, como dicen, hay publicaciones que dicen que hay hasta un 40% de adherencias post-legrado uterino. La segunda alternativa sería hacer una evacuación guiada por ecografía. La pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen legrado uterino con ecógrafo al costado en sala de operaciones? ¿O cuántas sala de operaciones tienen un ecógrafo a disposición en el acto operatorio? ¿No? Entonces, algo tan sencillo, ¿no? El ecógrafo es una maravilla, no es complicado, puede ser portátil. Entonces, tenemos el ecógrafo con ese legrado, no sé, en los hospitales, en las clínicas, no sé, una pregunta, ¿no? Entonces, otra alternativa es la de evacuación histeroscópica,
histeroscopía ahí puede ser dos tipos, puede ser una con el Betocchi, que es, o sea, Betocchi es un modelo que es un histeroscopio operatorio, o puede ser con recetoscopio. La diferencia podría ser en la clasificación de Gutenberg, que si ustedes se encuentran con una de tipo 0 o tipo 1, ¿no? Realmente puede ser operatorio, tijeras y pinzas, pero si ves que está muy infiltrado, hay mucha vascularización, de repente requieres un recetoscopio, ¿no? Y ahí puede ser otro tema de discusión también, recetoscopio o mini recetoscopio. Vengo de un congreso ahora, que vamos a hablar unos minutos del congreso ese último, donde realmente, o sea, todo apunta a lo mínimamente invasivo, así como en la paroscopía, o sea, que es mínimamente invasiva, la histeroscopía también ha hecho grandes progresos y grandes materiales. Y ahora muchas publicaciones, muchos trabajos con lo que es el mini recetoscopio. Es algo que ya prácticamente ya no es algo que de futuro, no es algo, es algo muy presente y actual en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tienes legrado uterino, tienes evacuación guiada por ecografía y tienes histeroscopía. Dos posibilidades, una en consultorio y otra con recetoscopio, ¿no? Sea mini o sea convencional. Y para mí, sin duda, la histeroscopía es el mejor procedimiento. Entonces la pregunta que me hicieron en la charla era, ¿aún tiene lugar realizar dilatación y curetaje? La verdad, para mí, no. Yo no hago ningún procedimiento a ciegas, todos los procedimientos es con el histeroscopio. No hay útero que no se consiga ingresar con el histeroscopio. Tienes ópticas en la mujer así, que no es el caso, por una mujer que sea en menopausia, que tiene un sangrado, tiene un pólipo, todo, tú puedes ingresar en consultorio con un histeroscopio de 2 milímetros, que es la mitad de la cabeza de un histerómetro, ¿de acuerdo? Y entonces tienes como ver. Entonces realmente el legrado y la dilatación curetaje yo creo que es un procedimiento que sí, ahí estoy de acuerdo que eso sí, un día tenemos que acabar con eso y hacer todo bajo control de la vista. Usted entra en el abdomen a ciegas. ¿Entra en un abdomen a ciegas? No, controla la vista. ¿Y por qué no un útero? Es un órgano tan preciado, sin fertilidad actualmente, nuestro talón de Aquiles. Si tú tienes un procedimiento de fertilidad y no tiene óvulo mujer, puedes recurrir a un óvulo donado, puedes recurrir a un banco de esperma, pero si el útero está comprometido, entramos en un tema muy complicado, lo que sería o trasplante de útero, que es muy lejano para se está haciendo, o les queda el viento subrodado con todas las implicancias legales que hay. Entonces, realmente, ¿por qué no utilizar todas las alternativas que tenemos para preservar el útero? Entonces, para mí, la histeroscopía realmente es una técnica eficaz y segura. Es procedimiento bajo control de la vista. Estás viendo. Segundo, eres selectivo. Tú vas a ver, porque la lesión puede estar en la pared anterior o posterior, y cuando tú legras todo, anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, fondo y rapas. Con eso tú eres preciso, vas y es selectivo por el procedimiento. Con esto disminuyes, también te permite hacer un tratamiento total, porque ya sabes lo que queda en la cavidad, lo que disminuye el riesgo de ir a una segunda intervención para tirar esos restos. Lo otro más importante, que disminuye el riesgo de adherencias posoperatorias, que es el mayor riesgo de la patología uterina, ¿no? Y en los casos que está muy vascularizado, usas el recetoscopio, donde puedes usar otra dimensión, ya sea monopolar o bipolar, ¿no? Porque a veces son restos que están muy vascularizados, como el tipo 3, ¿no? o C, que realmente está muy vascularizado y comienza a sangrar, el sangrado es difícil de controlar a veces, ¿no? Entonces aquí estamos, si lo veo acá, en este trabajo donde hay 95 pacientes que tienen restos trofoblásticos en la cavidad. 42 pacientes son sometidas al legrado uterino y 53 pacientes son sometidas a resección histeroscópica. Entonces fueron tratadas. En el control histeroscópico, a 3 meses, en ambos grupos, la tasa de adherencias posoperatorias por resección histeroscópica fue del 2%. En el grupo con legrado uterino, la tasa de adherencias fue del 38%, casi 40%. Está multipliquen 2 por 40, o sea, 20 veces más, ¿no? de legrado. Siendo las adherencias leves en 18%, densas ya con probabilidad de fertilidad en 8%, 7.5%, y definitivas, donde un acción más severo, una adherencia hasta 5 según la Comisión Europea, ¿cuánto es? Del 6%, ¿no? Entonces, igual, hay una diferencia en los embarazos posteriores, es mucho más rápido cuando haces una resección histeroscópica que cuando haces un legrado, ¿no? Para acá, vean la tasa de adherencia, realmente hay una diferencia enorme cuando haces un legrado a cuando haces una resección histeroscópica.
ablación histeroscópica, resección por observador, por mini-bipolar o por BTOP. Y ahí, cada vez uno busca la bibliografía, cada vez hay más publicaciones que todo el tratamiento de resto ovular o resto placentario se debe hacer por histeroscopía. Este video es de la mañana. Estaba preocupado porque no tenía video, no tenía un video propio, y justo llegó la paciente ayer y la cité hoy día. En consultorio, le dije con pequeña sedación, en consultorio de seda, ya estamos haciendo la vaginoscopía. Este es el video de hoy día, vaginoscopía. Yo entro con un set, no es de Toki, es un dermón, pero lo mismo, es un operatorio con camiseta doble flujo, tiene un canal que ingresa, otro que sale, y la canaleta operatoria de 7 French. Ingreso en la cavidad uterina, no hay espéculo, no hay pinza epoxi, no hay tirabala, no hay dilatación, no hay preparación misocostol, eso nunca lo uso, y entramos, ¿no? Como es resto de sangrado, hay que jugar un poco con el flujo continuo para lavar la cavidad, se va lavando la cavidad. Puede ser sin anestesia, realmente es un procedimiento que duró como 25 minutos. La paciente empieza una pequeña sedación con anestesiólogo, con todo el monitoreo que necesita. Y ahí estamos identificando eso. Lo que faltó acá fue apuntar la ecografía del día de ayer, que era para que vean, ¿no? Que nos trae una masa, no sospecha de un pólipo, que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la cavidad, ahí está el tejido, ¿no? Y el tejido está bien adherido a la pared, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué haces? Vas a alegrar, tú raspas, y así has alegrado, guiado por ecografía, como ves que no retiras todo, sigues insistiendo con el legrado, sacando tejido, sacando endometrio, dejando adherencias. En este caso, el procedimiento es selectivo. No es un mioma, pero miren, tiene como un plan de disección. Yo ingreso con la tijera a un divular, ¿no? Divulsión de los tejidos de disección, voy divulsionando, abriendo, ¿no? Norte-sur, arriba-abajo, se va divulsionando, y después voy creando como puentes y voy cortando. ¿no? Se crean puentes, y el líquido también hace una hidrodisección. ¿De acuerdo? Entonces, con el líquido va divulsionando, se va disecando, ¿no? Y vamos haciendo una hidrodisección y vamos retirando después el tejido, ¿no? Es en consultorio bajo sedación, porque se habla mucho de la cirugía histeroscópica en el consultorio de oficina. No es fácil realmente, a veces sacar un pólipo, todo va a depender de la tolerancia del paciente, del instrumental que ustedes tengan, de la experiencia y el tiempo operatorio. Yo he optado, algunos pacientes sí hago sin un pólipo pequeño, todo, como hay otros videos que podría mostrar, es sin sedación, es rápida. Pero el caso es más difícil, la paciente ya viene con el tema de la pérdida, ¿no? Después de un embarazo deseado por fecundación in vitro, y ya viene el pulso, y someter a un trauma todo, preferir hacer una pequeña sedación. Y una vez que he hecho la divulsión, está el tejido, después entro con una pinza biopsia y giro, torno la pinza para desprender, ¿no? Porque como no tengo visón atrás, hay que evitar la perforación. Entonces la pinza me sirve para ir retirando. Entonces hago un tratamiento combinado de tijeras con disección y con la pinza para hacer tracción y tratar de retirar el tejido, ¿no? Acá faltó una canastilla, que es la canastilla de Dornia, que quería mostrarles, porque retiro todo el tejido, lo pongo en la canastilla y sale todo el tejido. En este caso fui a retirar el tejido por partes. Vamos cortando. Pero como ven, yo voy directamente a la lesión, no toco el endometrio lateral, ni superior, ni lateral derecho, ni izquierdo. Es selectivo, ¿no? Y realmente, primero, que soy selectivo. Segundo, que estoy viendo lo que estoy haciendo. Tercero, que voy a retirar todo el tejido, ¿no? Evitando una nueva intervención. Esa es la gran ventaja de la histeroscopía, ¿no? Precisión del gesto, preservar la mayor parte del endometrio, evitar una segunda intervención y, sobre todo, disminuir el riesgo de adherencias postoperatorias, ¿no? Es una lucha, los pedazos es un tema, ¿no? Entonces, ahora, después hay un videito que tengo ahí, si me da tiempo, le mostraré de cómo el pólipo se un adorno y sale todo un solo gesto, ¿no? Pero bueno, este es Entonces aquí estoy, veo que queda pequeña, todavía adherencia, y la voy empujando, hago movimientos de rotación,
voy de adelante hasta atrás, ¿sí? Y con la pinza no tengo riesgo de perforación, ¿sí? Con la pinza de York, ¿sí? A no ser que sea muy brusco realmente y lleva la perforación. Y va saliendo, y quiero mostrar la parte final, que es es cierto, como dice Tony, si yo tuviera un oscilador, no perdía tiempo entrando y saliendo, y probablemente con un oscilador, ¿no? En 2 minutos hubiera resecado el tejido, ¿no? No lo tengo, no tengo oscilador, pero uso lo que tengo y que me parece que también es una buena alternativa para nuestro medio, digamos, ¿no? Actualmente hay mucha gente, muchos tienen el talking, ¿no? Dice que capcionar el video, pero no he hecho muy largo acá, pero ahorita acabamos con esto. Tiene que ver la parte final donde ahorita se ve clarísimo lo que es Esta es la parte final, ahí está el cuerno, donde está el tejido, con una alegre, un gran difícil de acceder, ¿no? O sea, se llega, ¿no? Se hubiera dañado mucho acá, el gesto fue preciso, ahí está el cuerno derecho, ¿no? Ahí veo que hay un mioma que está apareciendo, un mioma tipo 3, luego en la parte, y a nivel de cuernos, otra historia que veremos después si es necesario respirador o no, y queda toda la cavidad, ¿no? Acá vemos el cuerno derecho, el izquierdo, el cuerno derecho, el procedimiento, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, para terminar con la pregunta, si realmente se debe continuar con los legrados y la presión cervical, hubo un consenso, hubo un congreso el año pasado en Málaga, ¿no? Que decían el inicio del fin del legrado uterino. Y en las 3 grandes sociedades, la americana, europea y la tercera, que no recuerdo cuál es, entonces ahí está, y la sociedad de histeroscopía, la SOGH, llegaron a un acuerdo, a un consenso realmente que hay que acabar con los procedimientos a ciegas de ir, o sea, hacer toda una campaña para no realizar más legrados uterinos, ¿no? Y para concluir eso, era el mensaje justo de Sergio Jaimovich, aquí se me pasó, ahí está, muy corto. Él decía eso, ¿no? El útero llora, sin duda que llora, ¿no? El útero está para otra cosa y está llorando realmente cuando hace un degrado, cuando nos maltratan, y por eso hay que usar métodos realmente que te guíen, que te orienten y preserven ese método, ¿no? ¿Tú me dices? Bien, necesitamos al doctor Julio Díaz Pinillo y nos va a presentar un video que quedó entre los 3 mejores del Congreso Mundial de este año llevado a cabo en Barcelona. Señor presidente, me permito, gracias por la invitación. Hubo un congreso en Sitges, Barcelona, hace 15 días, CGH, Global Community Hysteroscopy, puro histeroscopista, eran unos 800, 900 histeroscopistas. Yo mandé 4 trabajos. Los 4 trabajos, los 4 fueron aceptados, 3 para video y 1 para presentación oral. 3 videos, uno era de adenomiosis, otro era de polipectomía en el consultorio y otro de miomectomía, y una presentación oral del mini histeroscopio. Soy enamorado del mini histeroscopio, realmente le veo todas las ventajas, y los 4 trabajos, que una sorpresa, fueron aceptados. Y cuando llego a Barcelona, la gran sorpresa y la grata sorpresa es que, bueno, que de ellos, de los 3, de los 4, uno fue seleccionado para
para la sesión fue en plenaria, donde estaban presentados todos los 3 mejores videos, los 3 mejores videos y las 3 mejores presentaciones orales, ¿no? Realmente fue un gusto para mí. Ahí estamos en el Congreso, ahora la presentación. Es un video que he presentado acá anteriormente, pero lo mandé allá. Y justo tocó el tema porque una semana antes estuve en el Congreso de IBI, en Málaga, y se habló mucho de adenomiosis, infertilidad, la repercusión de la adenomiosis, infertilidad, si hay que tratarla o no tratarla. Hay equipos japoneses que operan, hacen la cirugía con doble láser de cirugía abierta. Yo hago por cirugía abierta, hago por cirugía laparoscópica y ahora algunos casos por cirugía histeroscópica. Y este caso fue un caso clínico, ¿ya?, que justo coincidió con lo que hablaron en Málaga, la semana anterior, y en nuestro Congreso de Histeroscopía había una sesión toda una mañana de adenomiosis y histeroscopía. Entonces, cómo abordar todo esto, y este video fue seleccionado entre los 50 que había mandado, pero los 3 primeros, ¿no?, que fueron seleccionados. Entonces, los presento, el video, es un caso clínico, y le puse la técnica submarina. Y cuando está presentando me preguntan, ¿por qué técnica submarina? Porque voy por debajo del endometrio, ¿no? Es una paciente que tenía, como dice, ¿no?, adenomiosis en la pared posterior con 2 fallas de implantación, ¿no? ¿Le bajo volumen, por favor? ¿Sí? Ya. Cambié de voz para el Congreso, así que... Acá está la adenomiosis en la pared posterior, ven cómo se distorsiona. Entonces, en vez de hacer una ablación convencional de toda la pared posterior, hago una incisión longitudinal. Con microscopio de bipolar, el asa es de 2 puntos French, o sea, es delgadita, es muy pequeñita. Entonces ingresa el asa. Entonces, en vez de secar toda la pared, abro. La pared posterior se abre en dos, y ahí lo paso con el asa del mini microscopio, que es diferente el asa de un microscopio convencional de 26 French, que es de 4 milímetros, a esta que es de 2.1 milímetros, que es la mitad acá, ¿no? Lo cual te permite ser mucho más selectivo. La ventaja es que el bipolar es un corte preciso, es rápido el corte, no se queda pegado el fragmento a la pared, ¿no? Va muy rápido. Va muy rápido. Y todo el tejido adenomiótico fue retirado. Ahí se acaba la cirugía. Y después van a ver cómo se cierran las paredes. Y acá ven cómo la pared, una vez que sale el líquido, la pared sola se va cerrando. Hago un control a las 6 semanas de la histeroscopía, de la ablación, previo a la referencia embrionaria. La mujer tenía 2 pérdidas, 2 fallas de implantación. La cicatriz realmente se nota, vemos que está totalmente tapizada por un endometrio proliferativo. Y después del control histeroscópico, ya hago la transferencia embrionaria y la paciente acá ha estado con ya dio a luz, ¿no? Esa era 14 semanas, cuando grabé el video, ahora la paciente ya dio a luz, ¿no? Realmente, entonces la pregunta es, hay que resecar todos los focos adenomióticos, y en Málaga, y en IBI, y acá se habló mucho de la importancia de la zona de resección, la zona de función entre el endometrio y el miometrio, y cuando está alterada parece que sí hay diferencias, y justo coincide con de adenomiosis, ¿no? Entonces ese es el video que realmente tengo unos cuantos, y después tengo 2 más, pero no sé si tendré tiempo, es un minuto, ¿quién? ¿Sí? Entonces acá es el segundo video que es polipectomía en oficina, sin anestesia, ¿no? Es lo que estaba justo hablando Tony, que ellos lo sacan actualmente más con lo que es con el morcelador. Es cierto, la curva de aprendizaje toma su tiempo en histeroscopía, ¿no? Y acá vamos a hacer un video, hacemos a veces solo con tijeras, o hacer con láser diodo. El otro video es una sala convencional, ¿no? Fue presentado. El pólipo, el láser diodo, 980, a 15 watts. Cortamos todo el pedículo.
El pólipo fue retirado, es rápido, ahora hay que retirar el pólipo. A veces sufre un poco, ¿no? Usa una pinza de tenáculo, ¿no? Una pinza de polso, la retracción. Pero por tracción del pólipo muchas se te queda en el canal, el pólipo parece encontrar una solución que es la canastilla de Dorn, ¿no? Es otro pólipo, igual. Igual, el rayo, el diodo láser, ¿no? La extracción del pólipo es rápida, pero hay que retirarla, ¿no? Acá combino una técnica con láser diodo y con tijeras. El pólipo está en la cavidad suelto, entra la canastilla de Dorn y capturamos el pólipo. Y para parecer la mejor forma de hacer extracción de pólipos. Pólipo y no se recae, siempre vascularizados, ¿no? Un pólipo es el pedículo, la ventaja del láser diodo, que no requiere un láser, con tijera lo pueden hacer, pero la ventaja es que no sangra realmente, ¿no? No sangra, entonces tienen una buena visibilidad constante, que es todo el tiempo. Esa es la ventaja del diodo, ¿no? Pero realmente no es, la pregunta es, ¿hay que tener un láser? No, con tijera lo puede hacer muy bien, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería presentarles, ¿no? Y gracias a la sociedad por la invitación. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos, no sé si está el doctor Tony Carrillo en línea. Bueno, porque hay una pregunta a aceptar. A ver, un ratito. Wendy nos está para que nos ayude con la conexión a Miami. En todo caso, Julio, hay una pregunta que nos dicen el uso del receptoscopio en malformación arteriovenosa. Espero no encontrar una complicación severa y ahí el diagnóstico es previo, entonces la ecografía del tope que te va a orientar, ¿no? Así como también tienes la clasificación para restos topolásticos, también la tienes para malformaciones, la tienes para arteriovenosa, ¿no? En ese caso, una contraindicación, ahí creo que habría que ver si no hay que hacer una intervención selectiva por radiológica, ¿no? Parece que el doctor Tony Carrillo se retiró. Vamos a abusar de la confianza del doctor Díaz. Hablan de la histeroscopía, sobre todo la dioxina es una herramienta muy buena para evaluar la cavidad endometrial. En otras cosas, el tema es los costos, pero quizás se resisten al cambio muchos colegas y en las entidades del Estado muchos carecen de esta herramienta. ¿Tu opinión, doctor Julio? Lo que yo entiendo a veces, cómo hospitalizan a una paciente con un diagnóstico ecográfico en un hospital, nivel 4, porque tiene un pólipo, un paciente con menopausia, le hacen exámenes preoperatorios, riesgo quirúrgico, lo hospitalizan, la llevan a sala, entran en el microscopio y no encuentran nada. Entonces yo digo, eso es más caro que una histeroscopía de 3 minutos en consultorio. Entonces ahí no sé, algo que vamos a hacer por los médicos para hacer llegar esta información a los que toman las decisiones, ¿no? Administrativas, políticas, y mostrarle realmente
la economía que sería histeroscopía. No solamente, o sea, te evitaría cuántos, no sé si se les ha pasado a ustedes, cuántas patologías diagnosticadas que van a hacer las operaciones y cuando hacen el procedimiento no encuentran nada. Son todas mujeres en edad menopáusica, ¿no? Entonces, es algo que yo veo y me sorprende, ¿no? Entonces, yo a todos hago histeroscopía. ¿Cuánto cuesta un histeroscopio? Todos tienen ecógrafo, todos tienen ecógrafo. Todos tienen colposcopio, todos tienen colposcopio. Actualmente tiene histeroscopio hasta del tamaño de una GoPro, una óptica reusable, que no vas a gastar más de $4.000 para hacer una diagnóstica en tu consultorio y te evitaría ir a hacer operaciones por gusto. Es totalmente accesible. No tienes que comprar la columna con la monitor, con la cámara Full HD o el LED. O sea, cuando haces cirugía sí requiere un muy buen equipo. Para el diagnóstico es algo realmente que está cada vez más accesible. Lo que hay que hacer es formar a los médicos a una curva de aprendizaje. Y es mucho más económico una histeroscopía con mucho mayor información que una ecosonografía. Yo veo infertilidad, que todos hacemos ecografía. La ecografía, sin duda, es el examen digamos, básico, fundamental, en el estudio del útero. Y no solamente el útero, porque también te da ovario, sobre todo lo que tenemos fertilidad. Pero para lo que hace ginecología, lo que hace menopausia, para un pólipo posmenopáusico, para un sangrado uterino posmenopáusico, por miomas o pólipos. Y histeroscopía, realmente todos hacen, y después cuando encuentran algo a la ecografía, pasas a la ecosonografía, o me equivoco, ecosono, donde pones un espéculo, creo que molesta, porque la mujer adoraría que hubiera espéculo para hacer un papel Nicolau, donde pones una pinza epoxi, una tirabala en el labio interior, donde dilatas un poquito para que pase la cánula o el catéter de disección, inyectas el balón, y vas a ver lo mismo que ves en una ecografía convencional 2D, a diferencia que vas a ver la extensión de la cavidad. No es cierto, por una cavidad virtual la conviertes en real. O sea, ve lo mismo. Pero ¿qué aportas? No aportas nada más. En cambio, en histeroscopía ya tienes el diagnóstico y tiene un canal operatorio con una tijera, un pólipo, ese que han visto ahí, lo cortan. Hasta lo dejan ahí, porque solito se va a expulsar después. Claro, el pólipo queremos patología. Pero si es un mioma, la tendencia es sacar el mioma y dejarlo ahí, y solito se expulsa. Pero aún más, la histeroscopía es algo preciso, de acuerdo, del gesto preciso, bajo control de la vista, y que en fertilidad te va a dar algo, te va a pensar algo de lo que es si hay una endometritis crónica, si hay una inflamación, que no vas a verla con ningún otro método que no sea que era ecosonografía. Y aún más, si quieres ver, si tienes precisión y un poco de experiencia, vas a ver un poco de endometritis crónica, que no hay otra forma de diagnosticarla. Tú piensas un laboratorio acá que te da un diagnóstico de clamida, de micoplasma, o sea, el cultivo, te sale mucho más caro que 10 histeroscopías ambulatorias, ¿no? Y la definición es totalmente diferente. Entonces, yo realmente, histeroscopía es una realidad. Hay que realmente, nosotros médicos, si el hospital no lo compra, bueno, haremos una inversión personal y hay que hacer la histeroscopía. Realmente la paciente debe ir al consultorio y no debe salir con ninguna duda diagnóstica de patología intracavitaria. Uno tiene que ser resolutivo, ¿no? Yo realmente la histeroscopía es, como dice Linda Bradley, una americana, mi histeroscopio es mi estetoscopio, ¿no? Para el ginecólogo, el histeroscopio es el estetoscopio de cualquier médico general, ¿no? Bien, la última pregunta, usando de la amistad de Julio, hay una pregunta que nos dice, yo me podría confundir al ver por ultrasonido una imagen de producto retenido de la concepción tipo 3 o 4 de Gutenberg por histeroscopía con una malformación arteriovenosa. Sí, claro que sí. Para eso, como dije al comienzo, comienza con un cuadro, el diagnóstico del cuadro clínico. La vas a relacionar si tuvo una pérdida, un aborto hace un mes, 2 meses, o un parto hace poco, ¿no? Entonces, realmente tienes un cuadro clínico que te va a orientar el diagnóstico. Tú con el cuadro clínico tú vas a buscar el diagnóstico y empezar el tratamiento, ¿no? Y si tienes dudas, realmente en ese caso, mejor si ves una duda, tienes duda arteriovenosa, no ingreses, porque realmente ahí vas a sangrar y no va a parar sangrado, vas a pagar histerectomía, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico es clínico, no clínico, ecográfico y histeroscópico, ¿no? Bien, las gracias esta noche al doctor José Tony Caruño de la Universidad de Miami, al doctor Julio Víctor Díaz Pinillos del Centro de Fertilidad Nacer, Lima, Perú. Un fuerte aplauso para él.
La resolución de la doctora Linda Prager de Estados Unidos, grabemos que el estetoscopio del ginecólogo es el estetoscopio. Y Linda Prager también dice que debemos de hacer seguimiento a ciegas. Probablemente va a ser el final de la letra uterina, como dijo Julio, son los administradores de los hospitales los que deben comprar los estetoscopios con los computadores estetoscópicos y toda la tecnología. Un saludo especial porque está de cumpleaños nuestro fundador de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, el doctor Alejandro May, por eso. Un fuerte aplauso. Y como última actividad vamos a invitar a la joven, bueno, ahí tenemos la Alejandro. Está en casa con la familia celebrando. Ya nos estaremos con Alejandro Marcelo. Invitamos al doctor Luis Rodríguez Rosado, por favor, acá enfrente. Ok, el doctor Luis Rodríguez Rosado está en Trujillo. Él está por el y él va a ser miembro de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, así que vamos a hacer el tratamiento. Se está conectando. Bueno, parece que hay problemas de conectividad, vamos a esperar un minuto. Bueno, no nos contesta. De todas maneras, voy a hacer la juramentación simbólica por temas de conectividad. No sé si un segundo, parece que un ratito no vamos a ir más. Bueno, queremos decir que esta noche ha habido un auditorio presencial bastante significativo y también se han conectado de Nicaragua, de Ecuador y de varios otros países de Latinoamérica, ¿no? Se le está llamando su celular, al menos voy a declarar mi celular. Es algo atípico, pero él está en el vídeo en este momento. Y también tenemos una innovación de que los presidentes vamos a ver la forma de que se aplique a la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. Ya les estaremos haciendo llegar esta forma. Bueno, parece que hay problemas, no el celular y vamos a terminar la reunión. Bien, le paso la coordinación a la doctora Silvia. Sí, ha habido un problema con el doctor Luis de Trujillo. Luis Jefferson Rodríguez Rosado estaba pendiente para que posteriormente hoy día por forma virtual, ya que se ha integrado a la Sociedad Peruana de Ginecología, pero bueno, lo quedaremos para las siguientes sesiones. Ahora todos están invitados a un coffee break, pero antes de terminar esta sesión agradezco su presencia, es muy importante volver a la normalidad, y a todos los asistentes por vía virtual en este tema tan apasionante como ha mencionado el doctor Díaz.
es tiempo de empezar a dejar hacer esos procedimientos a ciegas, ya que estos comprometen realmente en futuro la salud reproductiva de la mujer, ¿no? Lo que dedicamos a tanto a la cirugía mínimamente invasiva como fertilidad, vemos muchas de las complicaciones cuando se hacen los legrados, las dilataciones, ¿no? Lamentablemente por temas de costos, realizan esos procedimientos o a veces por las compañías aseguradoras que no dan la aprobación para realizar esos procedimientos, pero el médico ginecólogo moderno debe estar ajeno a esas cosas y empezar a realizar estos procedimientos menos invasivos por el beneficio de nuestras mujeres, ¿no? Sin antes, al terminar, para comentarles, no olvidar que la preparación y la formación constante es la que nos va a permitir poder realizar estos procedimientos y que estén al alcance de todos nuestros pacientes. Sin olvidar que en noviembre es el Congreso Mundial de la IEL, del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Nashville, la ciudad de la música, y a seguir capacitándose. Así que los invito a pasar a tomar el coffee break. Gracias a todos.